En esta revisión analizamos un texto académico que explica cómo la psicomotricidad, cómo actúa como un motor clave en la maduración del sistema nervioso, sobre todo en la infancia. Sí. El material está muy bien fundamentado. Cita procesos como la sinaptogénesis, la mielinización. Ahora, exploremos cómo llevar esta base tan sólida, digamos, a un nuevo nivel de impacto y de claridad. Bueno, lo primero que me salta a la vista es que el texto podría ganar un poder narrativo inmenso. Así, ¿cómo? Si tradujera los procesos neurocientíficos, que son tan abstractos, en escenas observables, cotidianas. Ahora mismo el documento es riguroso, es preciso, pero se comunica en un lenguaje muy técnico. Claro. Menciona, por ejemplo, el BDNF como la sustancia milagrosa o el aumento de la sinaptogénesis. Pero esos términos, aunque son correctos, se sienten distantes. O sea que el problema no es la ciencia en sí, sino que la ciencia se queda, por así decirlo, en el laboratorio, en el paper. Exacto. No llega a la vida real del lector. Exactamente. La debilidad no está en la información, para nada, sino en la falta de un puente entre el concepto científico y la imagen de un niño jugando en el parque. Se pierde la oportunidad de hacer que el lector exclame, ¡ah, claro! Eso es lo que pasa cuando mi hijo intenta trepar. Entiendo. Entonces, ¿cómo se vería un ejemplo de ese puente que mencionas? ¿Cómo podríamos llevar, por ejemplo, el concepto de sinaptogénesis al patio de juegos? Perfecto. A ver, pensemos en una niña de 2 años que intenta encajar una pieza triangular en el agujero cuadrado de un juguete. Un clásico. Podríamos pintar un cuadro así. Observe a una niña frente a su caja de formas. La frustración en su rostro cuando el triángulo no encaja no es un fracaso, es el motor de la sinaptogénesis. Me gusta esa idea. Cada intento fallido, cada giro de muñeca, cada reevaluación de la forma está obligando a miles de sus neuronas a comunicarse, a forjar nuevas vías. Y después, el clic audible cuando la pieza finalmente entra es secundario al clic silencioso de una nueva conexión neuronal que se acaba de fortalecer en su cerebro. Eso es el aprendizaje, esculpido por el movimiento. Esa imagen es increíblemente poderosa. Dejas de ver la frustración del niño como algo negativo y la empiezas a ver como el sonido del cerebro trabajando. Justo. Me hace pensar en otro proceso que menciona el texto, la mielinización. ¿Podríamos aplicar esa misma lógica para hacerla visible? Porque ahora mismo se siente como un concepto de libro de texto sobre las leyes cefalocaudal y próximo distal. Claro que sí. La mielinización no es un concepto abstracto, para nada. Es la transformación visible del andar torpe y vacilante de un bebé que aprende a caminar. Ajá. En la carrera decidida y fluida de un niño de 4 años que persigue una pelota. Podríamos describirlo así. Esa fluidez es la mielinización en acción. Ahí está. Es el aislamiento de alta velocidad que permita que la orden corre del cerebro se traduzca en una acción inmediata y coordinada, en lugar de una serie de pasos temblorosos. Claro, se vuelve automático. Exacto. Cada vez que un niño pasa de mover el brazo entero para señalar algo a usar solo el dedo índice, estamos presenciando en directo la ley proximodistal habilitada por la maduración de esas autopistas neuronales. Transforma un principio biológico en una historia de crecimiento que podemos ver con nuestros propios ojos. Y el texto también habla mucho del BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Sí. Ya lo llama sustancia milagrosa, que es un gran comienzo. ¿Cómo lo hacemos tangible? Conectándolo directamente con el antes y el después de jugar. Por ejemplo, cuando un grupo de niños corre sin parar en el patio hasta quedar sin aliento, no solo están fortaleciendo sus músculos, están operando una farmacia interna. Una farmacia interna, me encanta. Ese esfuerzo físico que el texto señala que convierte a la musculatura en un órgano endocrino, libera BDNF. Esta proteína es como un fertilizante para las neuronas. Ok. Prepara el cerebro para aprender, haciendo que las células cerebrales sean más receptivas a nueva información. Por eso, a menudo la mejor preparación para una lección que requiere concentración no es el silencio absoluto. Sino una explosión de actividad física previa. Justo. El juego no es una pausa del aprendizaje. Es el acto que prepara el terreno para que el aprendizaje florezca. Me gusta.
Al final, estos ejemplos que estamos dando hacen más que solo explicar la ciencia. No, están contando una historia diferente, una que choca de frente con una idea muy arraigada. ¿Te refieres a la idea de que la mente es una cosa y el cuerpo es otra completamente distinta? Exacto. La idea de que el cuerpo es como un taxi que lleva el cerebro de un lado a otro. Y creo que ahí hay una oportunidad de oro para darle más garra al texto. Y si lo planteamos como una pelea directa contra esa vieja idea, Totalmente. El argumento central ganaría una urgencia y una relevancia enormes si se enmarcara explícitamente como una refutación al dualismo mente-cuerpo. claro, El texto actual es excelente explicando el cómo funciona la psicomotricidad, pero no articula con fuerza el por qué esta visión es tan crucial hoy en día. Presenta los hechos de forma aislada, sin un antagonista intelectual claro. La debilidad es que no se posiciona en un debate más amplio. pierde la oportunidad de ser no solo informativo, sino combativo, persuasivo. Las fuentes que citan mencionan cómo la educación física ha evolucionado de una concepción dualista a una holística. Esa es la tensión dramática que le falta. Justo a eso me refiero. La sugerencia es reestructurar el tono para que funcione como un manifiesto. En lugar de ser una simple exposición, que sea un argumento sostenido contra la idea de que el cuerpo es un mero instrumento o una máquina al servicio de la mente. Pasaría de decir, así son las cosas, A proclamar así es como debemos entender al ser humano, en contra de una tradición errónea. Y eso se puede implementar desde la primera frase. En lugar de una introducción descriptiva, podría empezar con una pregunta que ponga las cartas sobre la mesa. Algo como, ¿y si la mayor barrera para el desarrollo infantil no fuera la falta de estímulos intelectuales, sino la persistente falacia que separa el pensamiento del movimiento? ¡Uf, potentísimo! Eso ya sitúa al lector en medio de la pelea. Y a partir de ahí, se puede usar un lenguaje que refuerce constantemente esa idea. En vez de escribir, el ejercicio físico provoca un incremento en la creación de nuevas conexiones, se podría decir algo más fuerte. ¿Cómo qué? Contrario al modelo que ubica el aprendizaje exclusivamente en el pupitre, la neurociencia demuestra que el verdadero andamiaje cognitivo se construye en el patio de juegos. Cada salto y cada carrera no son meros actos físicos, son actos de construcción cerebral. Me encanta la idea de andamiaje cognitivo, y el texto original usa el ejemplo de un futbolista, que es perfecto para esto. ¿Cómo podríamos desarrollarlo con este nuevo enfoque? Claro, podríamos usarlo para demoler el muro dualista por completo, algo así. La visión tradicional nos haría creer que un futbolista primero calcula cognitivamente la trayectoria de un pase y luego ordena a su cuerpo máquina que lo ejecute. La mente ordena, el cuerpo obedece. Exacto, pero la realidad psicomotriz es infinitamente más elegante. El futbolista es un cuerpo pensante. La decisión, el cálculo y la ejecución son un único evento indivisible, fruto de miles de horas de movimiento que han esculpido su sistema nervioso. No hay un fantasma en la máquina. No hay un fantasma en la máquina. La máquina y el fantasma son uno solo. Y este enfoque le daría un cierre mucho más potente al texto. Se podría concluir volviendo a la tesis principal con más fuerza, casi como un llamado a la acción, ¿no? Exacto, una conclusión que podría decir. Por lo tanto, relegar la educación física o el juego a un segundo plano no es simplemente reducir las oportunidades de ejercicio, es activamente sabotear el potencial arquitectónico del cerebro. Durísimo. La evidencia es concluyente. No podemos aspirar a construir mentes complejas sobre cuerpos sedentarios. Y ahí se puede usar la idea del autor que se cita, Aucouturier. El camino hacia el placer de pensar pasa ineludiblemente por el placer de actuar. Eso transforma un artículo académico en un argumento que cualquier padre, madre o educador no puede ignorar. Es curioso, ¿no? En el mundo académico a menudo nos enseñan a escribir de forma objetiva, quitando la historia, quitando la emoción. Sí. Y lo que estamos viendo aquí es que al hacerlo, a veces le quitamos el alma y el impacto al argumento. Completamente. Se confunde objetividad con esterilidad. La ciencia más rigurosa puede y debe contarse de una forma que conecte y movilice. Y eso nos lleva a la tercera gran oportunidad del texto, la estructura. Ujú.
Porque para contar una historia tan potente, ¿necesitas un buen guión? Entiendo. Si ya tenemos las escenas concretas y el tono de manifiesto, nos falta el orden en que se cuentan las cosas. Precisamente. La estructura actual presenta los mecanismos de maduración, sinaptogénesis, mielinización, neurotransmisores, como una lista. Como puntos en un PowerPoint. Es como describir un coche, enumerando el motor, las ruedas y el chasis, sin explicar cómo el motor impulsa las ruedas. La estructura es aditiva, no integradora. Se pierde la narrativa de causa y efecto. De acuerdo, es una lista de ingredientes, pero no la receta. ¿Cuál sería el primer paso en esa receta biológica para que se sienta como una historia? La sugerencia es reorganizar todo en una secuencia causal, una cascada de eventos. Podemos imaginarla en 4 actos. El primer acto podría titularse La chispa, el movimiento como cóctel neuroquímico. ¿Ok? Aquí empezaríamos con lo más inmediato. La liberación de neurotransmisores como dopamina y serotonina y factores como el BDNF. El argumento es que el movimiento, antes que nada, cambia el estado químico del cerebro. Ok, entonces el movimiento primero enciende las luces del taller cerebral. Prepara el ambiente. Esa es la idea. La sección explicaría. Todo comienza con una chispa. Cuando un niño corre, su cerebro se inunda de un cóctel químico que prepara el escenario para el aprendizaje. La dopamina aumenta la motivación, la serotonina regula el estado de ánimo y el BDNF actúa como fertilizante, preparando a las neuronas para crecer. Bien, una vez encendidas las luces, pasamos al siguiente acto. Que lógicamente sería la construcción en sí misma, ¿no? Con el cerebro ya preparado químicamente empieza el trabajo de arquitectura. Claro. Exacto. El segundo acto, la construcción, tejiendo la red neuronal. Aquí es donde encajan la sinaptogénesis y la neurogénesis. La narrativa sería, con un entorno químico propicio, el cerebro comienza el trabajo de arquitectura. Ok. Cada nueva habilidad motriz aprendida, cada desafío superado, es una orden para crear nuevas conexiones, sinaptogénesis, e incluso, como apunta la ciencia, nuevas neuronas, neurogénesis, en áreas clave para la memoria como el hipocampo. Ahí se ve el crecimiento directo. El cerebro no es una estructura estática, es una red que se expande con cada acción. Bien, ya tenemos una red de conexiones. Pero una red grande no sirve de mucho si la comunicación es lenta y torpe. Me imagino que el siguiente paso es hacerla eficiente. Ahí lo tienes. Ese es el tercer acto. La optimización. Acelerando el flujo de información. Me gusta. Una vez construida la red, hay que hacerla rápida. Aquí introducimos la mielinización. La lógica es clara. Una red extensa es inútil si la comunicación es lenta. La mielinización es el proceso que recubre las vías neuronales, transformando lentos caminos rurales en autopistas de fibra óptica. Esa analogía es buenísima. Este proceso es lo que permite que los movimientos se vuelvan fluidos, automáticos y precisos. Es la diferencia entre pensar en cada paso y simplemente correr. Me encanta esa analogía. Chispa, construcción, optimización. ¿Y cuál sería el gran final de esta historia? La culminación de todo este proceso. El cuarto y último acto sería el legado, la escultura de las estructuras cerebrales. El resultado final. Este es el resultado a gran escala de los 3 pasos anteriores. Aquí se hablaría del desarrollo de áreas específicas como el cerebelo, el córtex y los ganglios basales que el texto menciona. El argumento final sería: esta cascada de eventos químicos, estructurales y de optimización no ocurre en el vacío. Todo está conectado. Su efecto acumulativo es la escultura física del propio cerebro. Un cerebelo bien desarrollado a través del movimiento no solo coordina el cuerpo, sino también el pensamiento. Un córtex robustecido por el juego se vuelve más atento. El resultado final no es solo un niño que se mueve mejor, sino un cerebro arquitectónicamente más complejo y capaz. Es una estructura mucho más poderosa. Cuenta una historia lógica y memorable sobre cómo el movimiento literalmente construye la mente. Deja de ser una lista de datos para convertirse en un proceso fascinante. Y esa es la clave. Transforma la información en una revelación. El lector no solo aprende los componentes, sino que entiende la asombrosa sinfonía biológica que hay detrás de un niño que simplemente juega. Para concluir,
El análisis de hoy se centró en 3 oportunidades clave para potenciar este excelente documento. Primero, conectar de manera más vívida los complejos procesos neurocientíficos con las acciones y juegos cotidianos de un niño, transformando conceptos abstractos en una narrativa observable. Segundo, enmarcar toda la argumentación como una refutación directa y sostenida a la visión dualista, que separa mente y cuerpo, dándole al texto un propósito más afilado y una voz mucho más contundente. Y finalmente, reestructurar el flujo para que los mecanismos de maduración no se presenten como una lista, sino como una cascada de procesos interdependientes, contando la historia de cómo un nivel de organización biológica habilita al siguiente. Implementar estas sugerencias puede transformar un texto informativo en un manifiesto persuasivo sobre la indivisibilidad del movimiento y el pensamiento en el desarrollo humano. Esperamos recibir la versión revisada para continuar este diálogo.